Bienvenidos. Hoy nos adentramos en la figura y el pensamiento de Baruch Spinoza, un filósofo, un pensador del siglo XVII que sigue dando que hablar. Absolutamente. Un filósofo de una coherencia y una valentía intelectual, la verdad, fuera de serie. Su influencia llega hasta hoy. Para esta exploración nos vamos a basar en extractos de una obra que analiza su vida y su filosofía, titulada Spinoza. Solo es libre aquel que conoce. Y nuestra meta, digamos, es desentrañar esas ideas clave de Spinoza. Eso es, ideas sobre la libertad, el conocimiento, la realidad, eso que él llamaba Dios o naturaleza, su ética de la alegría y también su visión política, que es sorprendentemente moderna. Queremos entender por qué se le considera un modelo de intelectual libre, íntegro y por qué sigue resonando hoy. Exacto. Y es que destacó por esa honestidad, ¿no? Renovó tradiciones metafísicas, religiosas, pero siempre con un enfoque racional muy riguroso. Pues empecemos por el hombre y su tiempo. Spinoza vivió en el siglo XVII, el famoso siglo de hierro. Una época, bastante convulsa. Sí, un contexto fundamental para entenderlo. La Guerra de los 30 años acababa de terminar, estaba la pequeña glaciación, hambrunas, revueltas, un panorama complicado. Y el surgimiento de los estados modernos, las monarquías absolutas. Y en medio de todo eso, él nace en Ámsterdam. Su familia era judía, de origen portugués. Las Provincias Unidas, Holanda, ofrecían cierta tolerancia. Sí, pero, también había tensiones fuertes. Desde luego. Su juventud, además, marcada por pérdidas familiares importantes. Y el evento clave, su excomunión. Lo expulsan de la comunidad judía en 1656 por heterodoxo. Tenía solo 23 años. Muy joven. Y eso marcó un antes y un después, claro. Totalmente. A partir de ahí elige una vida, muy independiente, muy austera. Se gana la vida puliendo lentes. Un oficio que requiere precisión, claridad, casi un símbolo, ¿no?, de su búsqueda filosófica. Es curioso eso del oficio. Y su lema personal era caute, cautela. Sí, que refleja esa necesidad de proteger su autonomía intelectual en un ambiente que podía ser hostil. Y esa Holanda del siglo de oro era un sitio de contrastes tremendos. Por un lado, potencia comercial, científica, refugio para gente como Descartes o Locke, el arte de Vermeer, Rembrandt. Exacto. Pero por otro, tensiones internas, rigurismo calvinista, luchas políticas. Ese ambiente influyó en su formación, que fue muy autodidacta después de la excomunión. Sí, se interesó por disidentes, por librepensadores. Fue clave su contacto con Franciscus van den Ende, que le introdujo en los clásicos, en Descartes, Galileo y también, ojo, en el pensamiento político republicano. Parece que para Spinoza la excomunión fue casi una liberación. Probablemente. Le permitió seguir su propio camino. Vivió de alquiler, sin casarse, dedicado a la filosofía y a su oficio de pulidor de lentes, en el que por cierto era muy bueno. Huygens, Leibniz reconocieron su habilidad. Rechazó honores e incluso una cátedra universitaria en Heidelberg. Una elección consciente para salvaguardar su libertad de pensamiento, sí. Y volviendo a lo de las lentes, es una metáfora potente. Corregir distorsiones, enfocar la realidad con la razón, con los ojos del alma, como él decía. Ver la realidad con más claridad. Eso es. Su filosofía es en gran medida una respuesta a la angustia de su tiempo. Propone una vía naturalista, racional, pero con una forma de espiritualidad ligada al autoconocimiento, a la unión con el universo, sin un más allá trascendente. Rechaza el pesimismo barroco y apuesta por potenciar lo humano. Entremos entonces en cómo propone alcanzar ese conocimiento claro. Buscó un método fiable, ¿no?, inspirado por la ciencia nueva, por Descartes, aunque luego se distancia de él. Sí, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, una obra que se publicó después de su muerte, cuenta esa búsqueda personal. Es casi como una conversión intelectual. La decisión de poner la búsqueda de la verdad por encima de todo para escapar de la confusión y alcanzar una alegría estable, serena. ¿Y en qué se diferencia su punto de partida del de Descartes? Es sutil pero importante. Descartes parte de la duda para llegar al pienso, luego existo. Spinoza, en cambio, arranca afirmando soy pensante, ego sum cogitans. Se sitúa ya dentro de la realidad, digamos. Confía más en la capacidad de la mente. Exacto. Confía en el entendimiento puro, para generar ideas verdaderas.
Y estas ideas se validan solas, por su claridad, por su conexión causal. La verdad no necesita un aval externo, como el Dios cartesiano. Para Spinoza, entender algo es conocer su causa, su razón de ser. El principio causa sive ratio. Y también introduce esa idea de la mente reflexionando sobre sí misma. La idea. Sí, la idea de la idea. La mente no solo tiene ideas sobre el mundo, sino que es consciente de sus propias ideas, de sus operaciones. Eso es fundamental para la autoconciencia, que se desarrolla, claro, en contacto con el mundo. Vale, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Distingue niveles de conocimiento. No todo saber es igual. Efectivamente, 3 géneros de conocimiento, de utilidad creciente. Primero, la imaginación. Es el saber más básico, el que viene de la experiencia sensible pero de forma vaga, confusa, de oídas, de signos. Lo que creemos sin más, las opiniones, los prejuicios. Eso es. Ideas subjetivas, pasivas, útil para el día a día, para socializar al principio, pero insuficiente. Nos deja a merced de lo externo, es fuente de error y servidumbre si nos quedamos ahí. ¿Y el segundo nivel? La razón. Esta sí es la vía a la verdad objetiva, digamos. La razón funciona con nociones comunes, ideas adecuadas que captan lo que las cosas tienen en común, sus estructuras, sus leyes. Permite entender las relaciones causales, las concordancias. Un conocimiento más activo, más fiable. Mucho más. Nos da autonomía y, fundamental, produce alegría. Porque entender aumenta nuestra capacidad de actuar, nuestra potencia. ¿Y en tercero? El más alto. La intuición. Es el saber más excelente, inmediato, pero también el más difícil de alcanzar. Va más allá de la razón discursiva. ¿Cómo funciona? Consiste en captar de golpe, de forma directa, la esencia singular de una cosa concreta, pero vista en su conexión necesaria con Dios, con la naturaleza, con la totalidad. Es una comprensión profunda, instantánea. Una especie de insight total. Algo así. Y esta intuición transforma. Permite sentir y experimentar la eternidad, la unión íntima con la realidad. Culmina en lo que él llama el amor intelectual a Dios. Suena elevado. Lo es. Y para dar rigor a todo esto, sobre todo en la ética, su obra cumbre, usa el método geométrico. Como Euclides, ¿no? Definiciones, axiomas, proposiciones. Exacto. Busca una observación neutra, sin prejuicios, para captar la realidad tal cual es, afirmando su necesidad. Critica mucho eso de refugiarse en la voluntad de Dios, como explicación fácil. Lo llama el asilo de la ignorancia. Requiere valentía intelectual, aceptar la realidad como es. Sin duda. Vayamos ahora al corazón de su metafísica. Esa identificación famosa, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Lo desarrolla sistemáticamente en la ética. Sí, una de las ideas más rompedoras y que más problemas le trajo, claro. Spinoza rechaza la idea de un Dios personal, separado del mundo, creador, providente. Entonces, ¿qué es Dios para él? Dios es la realidad misma, la única sustancia infinita, eterna, que existe. No hay nada fuera de Dios o naturaleza. Para entenderlo, hay que manejar sus conceptos: sustancia, atributo, modo. Fundamental. La sustancia es lo que es en sí y se concibe por sí. Es causa de sí misma, causa sui, autónoma, infinita. Solo hay una, Dios naturaleza. Los atributos son, digamos, las facetas esenciales de esa sustancia que nuestro entendimiento capta. Son infinitos, dice él, pero nosotros solo conocemos 2. La extensión. El mundo material, lo físico. Eso. Y el pensamiento. El mundo de las ideas, lo mental, lo inteligible. Y nosotros, las cosas individuales, las personas. Somos modos, afecciones, manifestaciones particulares de la sustancia. Existimos en la sustancia, a través de sus atributos. Un cuerpo es un modo de la extensión, una idea o mente un modo del pensamiento. Somos finitos, cambiantes. O sea, que no somos creaciones separadas de Dios, sino parte de Él. Exactamente. Somos expresiones de la potencia divina. Menciona también modos infinitos, que son como las leyes o estructuras fundamentales de cada atributo. Por ejemplo, el movimiento y el reposo para la extensión. La realidad entonces es dinámica, activa. Ser es actuar. Ese es operari, sí. La potencia infinita de Dios naturaleza se expresa constantemente en todos los modos. Él distingue 2 aspectos de esta única realidad:
Natura naturans, la naturaleza que natura, la fuente productora, la sustancia y sus atributos. Y natura naturata. La naturaleza naturada, lo producido. El conjunto de todos los modos, el universo tal como lo vemos desarrollarse. Y la clave aquí es que Dios es causa inmanente, está dentro del mundo. Correcto, no es un creador externo. El mundo es la expresión necesaria de la esencia de Dios. Esto es lo que luego se ha llamado panteísmo, aunque el término es posterior y hay matices. Y de aquí deriva su idea del paralelismo. Sí, que cada modo en un atributo tiene su correlato exacto en los otros. Un cuerpo, modo extenso, y su idea correspondiente, modo pensante, son la misma cosa vista desde dos ángulos. El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. No hay interacción causal entre mente y cuerpo, son paralelos. Y los individuos somos como muñecas rusas, sí, somos modos compuestos. Un cuerpo, una estructura compleja de movimiento y reposo, y una mente, una estructura compleja de ideas. Y estos individuos se integran en sistemas más grandes, hasta llegar al rostro de todo el universo. Las implicaciones de todo esto son enormes. Si todo es expresión necesaria de Dios naturaleza, adiós a la idea de finalidad, de propósito en el universo. Exacto. Dios no actúa con un fin, actúa por libre necesidad. Libre porque nada externo lo coarta, necesario porque su propia naturaleza infinita determina su actuar. No hay elección divina, ni plan, ni bien ni mal intrínsecos en la naturaleza. La realidad es inocente en ese sentido. Eso es. Spinoza pide aceptar esta necesidad sin proyectar nuestros miedos o deseos humanos. Critica el antropomorfismo. La perfección de algo es simplemente ser y actuar conforme a su naturaleza. Requiere una lucidez, a veces dura de aceptar. Y de esta visión de la realidad tan potente surge su ética, que no es una ética de mandamientos, sino de autocomprenderse para alcanzar la plenitud. Exacto. Una ética de la autorrealización basada en el conocimiento. El punto de partida es el conatus, ese esfuerzo que tiene todo ser por perseverar en su existencia, por mantener y aumentar su potencia. Y en los humanos, ese conatus consciente es el deseo, cupiditas. El deseo es el motor fundamental. Y aquí entran los afectos. Las emociones, ¿no? Bueno, son más que eso. Son las variaciones en nuestra potencia vital que experimentamos como alegría cuando nuestra potencia aumenta o tristeza cuando disminuye, a raíz de nuestras interacciones con el mundo, las afecciones. El deseo, la alegría y la tristeza son los afectos básicos. ¿Y la ética? ¿Diferencia entre actuar por razón o por pasión? Clave. Distingue entre acción, cuando obramos determinados por causas internas, guiados por ideas adecuadas, la razón, lo que nos da autonomía y produce alegría. Y pasión, cuando somos determinados por causas externas, reaccionamos con ideas inadecuadas, la imaginación, lo que nos lleva a la servidumbre y la tristeza. Y aquí viene lo bueno. La meta no es reprimir las pasiones, sino comprenderlas. Exacto. Transformarlas mediante la razón en afectos activos, en deseos lúcidos. La virtud ética es actuar guiado por la razón, buscando nuestra propia utilidad, que para Spinoza, si se entiende bien, coincide con la utilidad común, y aumentando nuestra potencia. Eso genera alegría. Rompe totalmente con la moral tradicional del pecado, la culpa. Totalmente. El bien es lo que aumenta nuestra potencia, el mal lo que la disminuye. Defiende incluso un hedonismo inteligente, disfrutar de los placeres de la vida, comer, beber, arte, ejercicio, con moderación es virtuoso. Critica la torva superstición que prohíbe el deleite. La sabiduría es una meditación de la vida, no de la muerte. Una frase suya muy famosa. Preciosa y muy reveladora. Identifica afectos activos clave que nacen de la fortaleza, de la autoafirmación racional, la firmeza, confianza en la propia razón y la generosidad, el deseo racional de ayudar a otros y unirse en amistad. El sabio comparte conocimiento y alegría. Y critica pasiones como el miedo y la esperanza. Porque nos hacen dependientes, inestables. Su ética es como una terapia de los afectos. Conócelos, entiende sus causas reales, no las imaginarias. Ordénalos con la razón. El objetivo es que lo adecuado, lo racional, supere a lo inadecuado. Y subraya mucho la importancia de la cooperación social. Sí, frente a la idea hobbesiana del hombre lobo para el hombre, Spinoza dice, el hombre es un dios para el hombre, cuando actúa racionalmente. La cooperación potencia a todos.
Y todo este camino ético culmina en ese conocimiento intuitivo y el amor intellectualis Dei. La máxima alegría, la máxima libertad, la unión consciente con la totalidad, sintiendo nuestra propia eternidad como parte de Dios naturaleza. Pasemos ya a la política, que en Spinoza está totalmente conectada con su ética. Sus obras clave, el Tratado Teológico Político y el Tratado Político. Sí, escritas en un contexto político holandés muy agitado. La lucha entre los republicanos, liderados por Johan de Witt, con quien Spinoza simpatizaba, y los monárquicos orangistas, y luego la invasión francesa en 1672. Y el asesinato brutal de los hermanos de Witt. Eso le afectó muchísimo, ¿no? Profundamente. Cuentan que escribió en una pared Ultimi Barbarorum, los últimos bárbaros. Vio la fragilidad de la razón frente a la furia de la multitud ignorante. Su teoría política parte de un pacto social, como otros en la época. Sí, pero basado en el interés racional. Los individuos ceden parte de su potencia al Estado para lograr paz y seguridad, para superar el miedo del estado de naturaleza. El Estado es como un individuo compuesto. ¿Y cuál es el fin último del Estado para Spinoza? No es dominar, sino garantizar la libertad. Y para eso defiende con uñas y dientes la libertad de pensamiento y de expresión. La considera esencial para la fortaleza del propio Estado. Y una separación clara entre Iglesia y Estado. Fundamental, aunque permite una especie de religión civil, básica para fomentar la cohesión social, pero sin dogmas opresivos. Y va más allá, analiza cómo organizar el poder para evitar la tiranía. Propone mecanismos de control, contrapesos. Sí, consejos, división de funciones, legislativa, ejecutiva, judicial, aunque no con la nitidez posterior. Transparencia, rendición de cuentas, rotación de cargos, rechaza la razón de Estado como excusa para la arbitrariedad, rechaza la tortura, critica la arrogancia de las élites. Y su opción preferida, y esto es muy avanzado para el siglo XVII, es la democracia. Sí, la considera el régimen más natural, el que mejor preserva la libertad individual porque la soberanía reside en la multitud libre, se adecua mejor a la razón, fomenta la participación y la paz. Aunque su concepto de ciudadanía era limitado para nuestros estándares. Claro, excluía a mujeres, sirvientes, como era común entonces, pero defender la democracia como principio en pleno siglo XVII fue revolucionario. Eso sí, requiere ciudadanos activos, responsables, guiados por la razón. Spinoza murió joven, con 44 años, en 1677, de tuberculosis. Pero vivió de forma muy coherente con todo esto, ¿no? Totalmente. Modesto, independiente, valiente, defendiendo la razón y la libertad, incluso cuando era peligroso. Dejó un legado como precursor de la Ilustración, de los derechos civiles, una figura impresionante. Pues recapitulando, hemos viajado por todo el sistema de Spinoza, esa visión del universo como Dios o naturaleza, su teoría del conocimiento, que va de la imaginación a la intuición, una ética centrada en la autonomía racional y la alegría, y una defensa audaz de la democracia como el mejor marco para la libertad. Un pensamiento muy trabado, muy coherente. ¿Y una vida que fue testimonio de esa integridad? Sí, y quizás como reflexión final para quien nos escucha, Spinoza sugiere que la verdadera libertad no está en la ausencia de límites, sino en comprender la necesidad que nos constituye y que rige el mundo, y actuar desde esa comprensión. Entender para ser libres. Eso es. Y uno se pregunta, en nuestra época, ¿no?, tan inundada de información, de estímulos emocionales, de polarización, ¿podría ese enfoque de Spinoza en cultivar el entendimiento racional, en transformar las pasiones en lugar de dejarnos arrastrar por ellas, ofrecernos una vía hacia una autonomía más genuina, hacia un bienestar más profundo que la simple reacción? Una pregunta potente para seguir pensando. Con ella concluimos este análisis en profundidad sobre Baruch Spinoza. Muchas gracias por acompañarnos.